¿Te imaginas crear un personaje que no solo revolucionó todo un género literario, sino que te permitió llegar hasta la fama a nivel internacional y permitir todo un cambio cultural a su alrededor? Y cuando te canses de escribir del mismo, decides matarlo para que ya no te rompan tanto los huevos con seguir haciendo historias de este personaje. Y el resultado de eso termina siendo la primera funa de la historia, pérdidas millonarias y casi cierre total de una editorial. Esta es la historia de Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Para quien no tenga idea de lo que estoy hablando, primero que nada, hola, ¿qué tal? Soy Laket y hoy vengo a contarles sobre el primer Gegakutami de la vida. Para entender lo que les voy a contar, primero debemos entender qué es Sherlock Holmes para nuestro mundo. Si te suena bien, eres culto y sabes que no te hablo del primer detective de la historia, de policiales. Ese título le pertenece a Dupin, de Poe. Si no sabes quién eres Poe, dame tu dirección para ir a cachetearte. Pero Holmes es de Doyle y es el que hizo a los policiales en escrito. Son las bestias que son a nivel económico. Para que te hagas una idea sobre qué tan importante es esto, voy a darte los números de venta que manejan los relatos y novelas de Sherlock Holmes. Ok, dato que no me esperaba, y es porque luego de googlearlo, buscando algún estudio que se haya hecho para determinar la fortuna general en torno al personaje, y literalmente tener que recurrir a la IA para que me diga que supera los 1.000 millones de dólares. Y que es justamente imposible de contarla, hermano, imposible de contarla. Si no pones un margen de dónde hasta dónde. Porque literalmente no es que solamente yo te puse acá de novelas y relatos, ok, el hijo de puta tiene videojuegos, cómics, películas, series, películas desde antes de los 2000. O sea, si tú tienes de 20 años, de 25 años a menos, literalmente ya había películas. Y estamos hablando que esto nació en libros. Ok, bueno, contando ahora series de animación, animes, jodidos animes, videojuegos, por lo cual me dio la laboriosa tarea de decirle a ChatGPT, hey, calcula esto, con lo que mencioné aparte de las novelas y relatos, y agregando cómics. Puta, lo sorprendente es que la fortuna generada en torno al personaje de Sherlock Holmes es de unos 2.200 millones de dólares. Hermano, ¿qué es esta locura? Dejaré el gráfico para que lo vean. Si aún no te queda claro quién es Sherlock y lo impresionante de esta creación de un bigotón, te tiro los siguientes datos. Revolucionó el cómo pensaban los criminólogos y criminalistas, adoptando los métodos de Sherlock para resolver crímenes reales. Así incluso tiene una puta estatua como museo en la maldita calle de Londres, donde en la ficción él vivía. Así de colosal es su figura, y por el mismo motivo es que ocurrió que cuando Conan Doyle, su aburrimiento por el personaje lo llegó a hartar, tuvo también, para mi gusto y mi opinión, su caída en la locura, porque sí, este tipo cuando cayó, cayó duro. Para darnos una idea de cómo fue sucediendo esto, de todas sus publicaciones, y para mi sorpresa, creí que había tenido pocos escritos antes de, la primera novela de Sherlock, pero es genuinamente Sir Arthur Conan Doyle un ejemplo de seguir intentando, seguir yendo hacia adelante y hasta que un momento tener suerte. Porque publicó un montón de relatos antes de su primera novela de Sherlock Holmes, que es El estudio en Escarlata. Pero la cantidad de relatos que tiene, muchos incluso son inéditos, que se descubrieron a posterior de su muerte. Y antes de ponerme a decir todo y cada uno de ellos, voy a enseñarles los primeros vestigios de la genialidad de Doyle, empezando por ese veterano, publicado en 1882, que trata básicamente la historia de cómo dos ex soldados se encuentran en un bar y charlan sobre lo acontecido, recordando acción, drama y con un cierre simple donde el hombre que reconoció al veterano terminó dormido y robado por el mismo hombre. Simple pero claro, ya dando esos tintes de que nada es tan simple o inocente como lo aparenta, algo que será elemental para su mayor creación, así como también vendría a acompañar este toque del drama militar que carga algo en el personaje de John Watson, que es el compañero de Sherlock. Otra de sus creaciones del mismo año, solo que en diciembre, el cuento Mi amigo el asesino, que trata en pocas palabras sobre cómo el líder de una banda de Londres traiciona a su gente y para evitar la horca, obviamente, le da información sobre su pandilla. Esto lo pone en el sistema de protección de la cárcel, pero termina contándole esto al cirujano de la cárcel y ocurre lo obvio, los criminales lo persiguen y el mismo sujeto no puede llegar a encontrar la paz, llegando al punto donde
simplemente yendo de un lugar a otro, lo terminan casi siempre encontrando y casi siempre intentándolo ahorcar ellos mismos. Donde acá se forma esa paranoia, esa desconfianza, donde está el mismo sujeto ya no sabe de quién o quién no lo está persiguiendo. Y aunque genuinamente poco pareciera tener que ver esto con su mayor creación, son las bases de los casos de Sherlock Holmes. Tomaría como interesantes e incluso algunas adaptaciones tomaron y meterían al personaje del detective en estos relatos muchas veces para dar a la relación de los sucesos. Porque sí, a ver, hay series como Elementary, que esa, por cierto, la voy a tener que ver en algún momento. Si bien hay obras más referidas al misterio, la temática más tocada hasta 1882 y a 1887 son el misterio, donde justamente tiene su origen su primera novela, de nuevo, El estudio en escarlata, que marcaría no solo la carrera de Sir Arthur Conan Doyle, sino también del mundo. A posterior, bueno, tras suceder lo inevitable, ser consumido por la gran demanda de los pedidos de historias del detective por parte de los fans, Doyle buscó inicialmente cumplir a estos deseos, mientras que por otra parte veía como lentamente se aburría de escribir. Que ojo, es razonable, después de todo él mismo comenzaba ya a hartarse de tener que escribir historias sobre las aventuras de Sherlock y Watson. Cosa que para esto, si bien él seguía publicando, jamás tuvieron oportunidad de tan siquiera llegar a darle la sombra a los pies otro tipo de sus historias. Incluso una de las que puedo destacar es La Compañía Blanca, publicada en 1891, uno de los dramas históricos que junto a más obras le darían su título de Sir. A ver, por si acaso, pequeño detalle, pendejo que puede estar viendo esto. El tipo no se llama Sir Arthur Conan Doyle, el tipo se llama Arthur Conan Doyle. El título de Sir es algo de la nobleza dado por la corona británica. Obviamente el cabrón tiene todo este detalle. Pero bueno, sigamos con la historia y luego te puteo un poco más. Más que para estas fechas, no podía evitar la presión del público que le seguía esperando y pidiendo al detective. Es por eso que Arthur, ya cansado, incluso en una de sus entrevistas recabadas en los diarios de la época, diría que está cansado de satisfacer a lo que parecerían niños. I've written a good deal more about him than I ever intended to do, but my hand has been rather forced by kind friends who continually wanted to know more. And so it is that this monstrous growth has come out of what was really a comparatively small seed. Por lo que en 1893 saldría el problema final. Ojo, no una novela, un relato. ¿Qué quiere decir un relato? Que a lo mucho son 48 páginas, que bueno, puedes leer en 3 horas o en un viaje en colectivo. Donde si bien aparece la mayor amenaza, el enemigo específicamente hecho por su creador para darle muerte al mayor detective de la historia, el profesor James Moriarty, un enemigo hecho como la antítesis del mismo Sherlock, intelectualmente brillante, fascinado con el juego mental que es el gato y el ratón, que juega con Holmes, y profundamente calculador y letal en exceso para que todo parezca un mínimo accidente y una falla en la naturaleza. En este relato, resumiéndolo, como en tanto la adaptación de Juego de Sombras de la película donde Robert Downey Jr. interpreta al detective, una de las razones por las cuales yo justamente odio adaptaciones como Moriarty de Patriot, porque literalmente contradicen toda la idea que hay detrás de esto. Claro que Moriarty está obsesionado con Sherlock, pero nunca podrían acabar siendo amigos, como muestra este anime, porque simplemente el autor original lo creó para poder darle fin a las historias de Sherlock Holmes. Incluso mucho, cuando vieron que la historia de Sherlock Holmes terminaba así, lo insultaron. Obvio, le enviaron cartas. Incluso la editorial The Strand Magazine casi cierra, junto a otras más, ya que más de 20.000 suscriptores, obviamente hoy hablamos de millones de suscriptores en lo que son redes sociales, pero 20.000 suscriptores, algo de papel que te llega por el correo, se den de baja, más sumado de sus amenazas de vida es un montón. Aquí había fósforos, la luz, el foco, que hasta incluso en tu casa con techo de lámina se puede prender, ahí era una novedad. Y eso Sir Arthur Conan Doyle seguiría publicando sus otras historias, que obviamente no tuvieron ni de cerca el éxito de Holmes, no le estaba dejando el dinero que bueno se esperaría, ¿no? Más no detendría las amenazas por más que el tipo siguiera durante años. Y obviamente la pérdida de dinero para las editoriales sería constante. Así como personas portando pañuelos negros en la calle debido al duelo por la muerte de Holmes. Que esto sería algo más del relato de diarios, no sé si puede existir imágenes de esto. Y no sería hasta 1902,
literalmente 9 años, de ser perseguido, odiado, así como amenazado, donde Sir Arthur daría su brazo mínimamente a torcer, porque ¿sabes qué? Aunque suene que acá lo va a revivir, no, porque a pura fuerza y talento con su novela de la guerra logró el título de Sir, pero no iba a ceder a estos hijos de puta que le pedían, por lo cual hizo algo, yo diría, novedoso para la época, que sacar una precuela, o sea, una novela, no un relato. Esta vez dijo, bueno, tanto quieren a Sherlock, tomen su puta novela, no me rompan las bolas, sacando El sabueso de los Baskerville, que si bien dices, ok, no trajo a Sherlock de nuevo, es una aventura de Sherlock y Watson donde se enfrentan a un supuesto perro del infierno que busca acabar con la vida de el último heredero de un millonario, un terrateniente todo acaudalado, que obviamente vendió, porque algo que seguramente le pesó a los huevos de Doyle es que este hijo de puta era solamente sacar a Sherlock y ¡boom! Dinero, no era Sherlock vivo. Por lo cual siguieron puteándolo, tanto hasta que finalmente al siguiente año, en 1903, lo revivió en el relato La aventura de la casa vacía. Si bien podemos hablar de cómo este personaje logró lo que hizo hace unos años Gojo Satoru con Gege Akutami, literalmente una década a base de tanqueo, este cabrón, para que reviviera a un detective, no estamos hablando en las mismas ligas. Literalmente hizo 2 novelas de fantasía Conan Doyle, en LATAM, llamada El Mundo Perdido y La Zona Ponzoñosa, las cuales, si tuvieron éxito, nunca ni se acercaron a lo que seguía siendo Holmes. Jamás las editoriales no podrían recuperar nunca la fortuna perdida porque este tipo decidió matar al personaje. Es la dura y cruel realidad. No voy a mencionar las 300 obras de Doyle, pero sin lugar a dudas es el mejor ejemplo de cómo un personaje logró llevar al borde del hartazgo a su propio creador, tanto que hasta el mismo punto, para mi gusto, es teoría, obvio, que el mismo Arthur Conan Doyle, años de vida, comenzó a gastar su fortuna en hadas, fantasma y lo que es el ocultismo. Literalmente un hombre de ciencia que fue apadrinado y de hecho enseñado, y hasta algunos creen, y de hecho se hizo hasta una serie en los 80-90, donde se trata a su maestro de la Universidad de Doyle, el doctor Joseph Bell, pionero de la medicina forense y padre del método deductivo en la medicina forense, tanto hasta el punto donde hay una serie, como ya dije, donde se toma, bueno, al doctor Joseph Bell como Holmes y a Bell como Watson. Es el punto de que literalmente La Gorra del Cazador llegó a tomar la vida de un cabrón que sí influenció en la realidad viva de cómo se resuelven crímenes de homicidio. Y si bien podría hablar de cómo simplemente Doyle, con a lo largo de los años, se fue cayendo cada más y nunca negó el odio que sentía por Sherlock Holmes, quisiera cerrar con esta mínima reflexión, y es que Arthur, a pesar de que creó el monstruo millonario que es Sherlock Holmes con cientos de miles de adaptaciones en el formato que a ti más te guste, directamente jamás pudo escapar de su sombra. Sus obras, que hasta incluso a mí me sorprendió que tuviera algo de dinosaurios, que si bien se puede decir que como hombre de ciencias, al tener que siempre aplicar la lógica para escribir a Sherlock Holmes, que eso quizás hizo acabar con su locura y que quería respuestas más de fantasía a la vida, llegando hasta el punto de que realmente creía en hadas y gastó su fortuna para intentar conectar con las hadas, literalmente un suceso de unas niñas pálidas en Londres, sí deja que este tipo se esforzó tanto, no solamente como escritor, como médico, como un historiador de la guerra, cosa por la cual le dieron el título de Sir con sus novelas y dramas. Es realmente una cosa de que el tipo fue genial, pero llegó al punto, para mi gusto, ¿no?, de que escribió tanta lógica. Venía literalmente ser un doctor, y hablando de ahí, no es como que cualquiera se podía meter en la universidad pública. Ahí ser un doctor era, vas a ser un doctor y te vas a romper el lomo hasta ser un doctor. Y el tipo tuvo la fortuna y tuvo la paciencia para escribir algo como Sherlock Holmes, ser consumido por eso y abandonar toda lógica, caer en el ocultismo hasta morir de eso. Y obviamente, una vez que creó a Sherlock Holmes, salieron miles de cosas, como por ejemplo que tenía, aparte de Mycroft Holmes, un otro hermano mayor que vivía en la granja, que supuestamente es más listo, que en adaptaciones se ha mencionado, que es Sherryford Holmes, que de hecho es el primer nombre en los diarios de Doyle para... le iba a poner a Sherlock, pero no le gustó tanto y se quedó con Sherlock Holmes, que se ha agarrado en otras adaptaciones, que se han hecho, hasta incluso esa temática de que haya un tercer hermano Holmes o hermana. Lo ha hecho Netflix con el Enola Holmes.
Lo hizo la serie de la BBC, la cual ya he hablado en este canal, de Sherlock, que literalmente es Eurus Holmes, que cuando llegue la cuarta temporada la voy a putear como Dios manda. Simplemente es imposible que este señor, con todo lo que se esforzó, pudo escapar de la sombra de su propia creación. Eso sería todo de mi parte. Si te ha gustado, dale like. Si no, ahí abajo está el otro. Si tienes algo que decir, tenlo en los comentarios. Y si a ti también te gusta el género de policías y detectives, así como las historias de Sherlock Holmes, o te gustaría que traiga otras cosas hablando de Sherlock Holmes, suscríbete. Yo me despido. Bye.